en el corazón del África Oriental, donde la sabana arde bajo un sol implacable y el eco de los tambores tribales se confunde con el rugido de los leones, existe un país donde la vida parece tallada con los dedos de la naturaleza y la tradición. Kenia, esa tierra salvaje y vibrante, es más que un destino de safaris. Es un mosaico de tribus ancestrales, de rituales marcados por el paso del tiempo, y de comunidades que viven entre el misterio, la sensualidad y el desafío a todo lo establecido. Pero hay un rincón oculto en esta tierra, un lugar donde el poder ha cambiado de manos, donde los hombres no pueden entrar y donde las mujeres han escrito su propia historia de resistencia, deseo y libertad. Se llama Umoja. Antes de adentrarnos en esta aldea prohibida para los varones, conviene preparar el terreno. Porque Kenia no es solo un país con paisajes espectaculares y vida silvestre desbordante. Es un territorio donde las estructuras sociales son complejas, rígidas y en muchas ocasiones marcadas por la desigualdad entre géneros. Desde las vastas llanuras del Maasai Mara hasta las cumbres nevadas del monte Kenia, las distintas tribus mantienen códigos de conducta que datan de tiempos inmemoriales. Y en muchas de ellas, el rol de la mujer ha estado históricamente limitado al hogar, al matrimonio concertado y al deber de complacer al varón. Sin embargo, no todas se han resignado. La historia de Umoja comienza como una herida abierta en el mapa de la desigualdad. Fundada en el año 1990, esta aldea nació como refugio para mujeres que habían sido víctimas de violencia, humillación o abandono. Su nombre significa unidad en suajili, y en su esencia se encuentra la decisión radical de crear un espacio exclusivo para mujeres, sin hombres, sin maridos, sin jefes que impongan órdenes. Solo mujeres, viviendo juntas, compartiendo el trabajo, la crianza, la defensa y sobre todo la libertad. ¿El resultado? Una comunidad que desafía todos los cánones tradicionales del continente. Pero antes de entrar en Umoja, hay que entender por qué su existencia representa una revolución silenciosa. En muchas zonas rurales de Kenia, aún persisten prácticas como la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados o la compra de esposas mediante dotes pagadas en ganado o dinero. Para una mujer joven, la pubertad no solo marca el fin de la infancia, sino también el comienzo de una vida marcada por la sumisión. Algunas son vendidas por sus propias familias a cambio de unas cuantas vacas o joyas tradicionales. Otras son casadas con hombres mayores que las tratan como propiedad. Las historias de sufrimiento son muchas, pero también lo son las de resiliencia. Rebecca Lolosoli es el nombre de la mujer que lo cambió todo. Líder de la comunidad Samburu, fue golpeada y humillada por hablar en contra de las tradiciones patriarcales. Tras escapar de un matrimonio abusivo, fundó Umoja junto a otras 14 mujeres que compartían un destino similar. Empezaron con chozas hechas de barro y estiércol, sin agua corriente ni electricidad, solo con su determinación. No tenían tierras propias, ni apoyo estatal, solo un pequeño pedazo de territorio y el sueño audaz de crear un mundo alternativo. ¿Qué sucede cuando las mujeres se liberan de los códigos del deseo ajeno y crean su propio lenguaje del cuerpo y la libertad? En Umoja, las reglas son claras. Los hombres no pueden vivir dentro de la aldea. Pueden visitar, comerciar, incluso hablar con las residentes, pero nunca cruzar esa línea invisible que separa el patriarcado del matriarcado. Aquí, las mujeres crían a sus hijos, cultivan la tierra, venden artesanías a los turistas y toman todas las decisiones comunitarias. No hay maridos, pero eso no significa que no haya deseo. En esta aldea, el amor existe, pero no como imposición. Si alguna mujer quiere mantener una relación íntima con un hombre, puede hacerlo fuera del recinto. Luego, ella decide si vuelve. La comunidad no impone castigos, solo recuerda que la prioridad es la seguridad y la autonomía de todas. El aura de misterio que rodea a Umoja no es casualidad. Muchos habitantes de las aldeas vecinas la miran con recelo, incluso con hostilidad. Algunos hombres han intentado sabotear el progreso de las mujeres, acusándolas de destruir la tradición, pero Umoja sigue creciendo. Hoy, más de 40 mujeres y sus hijos viven allí, y el modelo ha inspirado a otras comunidades en el continente. En las noches de luna llena, mientras las demás aldeas celebran rituales de cortejo donde los hombres escogen y las mujeres obedecen, en Umoja se canta a la vida desde la libertad.
Los cantos femeninos se elevan como un conjuro contra siglos de sumisión. Lo fascinante de este lugar no es solo su condición única, sino cómo su existencia cuestiona las nociones que tenemos sobre poder, deseo y orden social. En una región donde aún se compran esposas con cabras, vacas o incluso piedras preciosas como en Lesoto, Umoja es una joya diferente, una donde la riqueza no se mide en dotes, sino en dignidad. Y sin embargo, no todo es ideal. Las mujeres de Umoja enfrentan desafíos constantes, desde el acceso a recursos básicos hasta el asedio ideológico por parte de líderes locales. Pero han aprendido a negociar, a organizarse y a resistir con inteligencia. La belleza de esta historia radica en su humanidad. Porque no hablamos de heroínas inalcanzables, sino de mujeres comunes que decidieron que ya era suficiente. Mujeres que aún cocinan al aire libre, que visten collares coloridos y que caminan descalzas sobre la tierra ardiente, pero que ahora lo hacen con la frente en alto. Mujeres que han transformado el sufrimiento en comunidad, el exilio en resistencia y el cuerpo en templo soberano. ¿Y acaso no hay algo profundamente sensual y poderoso en esa forma de vivir? A medida que uno se adentra en los relatos de Kenia, se encuentra con contrastes que son tan poéticos como brutales. En una misma región donde se celebran rituales de iniciación con fuego, también hay niñas que escapan de las aldeas para unirse a Umoja. En un país donde el turismo vende imágenes de cuerpos fuertes cazando en la sabana, existe una aldea donde la fuerza es femenina, sutil y persistente. Kenia, ese gigante salvaje, guarda secretos que solo se revelan a quienes están dispuestos a mirar más allá de lo evidente, y quizás lo más provocador de Umoja no sea que los hombres no puedan entrar, sino que las mujeres han dejado de esperar permiso para ser libres. A pocos kilómetros al este de Umoja, el paisaje cambia de manera dramática. La llanura arenosa da paso a colinas tapizadas de arbustos y matorrales, y más allá a bosques de acacias y baobabs. En estas tierras, donde los pastores masái aún caminan con sus largas lanzas y las mujeres Pokot tejen collares de cuentas infinitos, el modelo de Umoja despierta curiosidad y recelo a partes iguales. ¿Cómo es la vida para quienes quedaron fuera de esa aldea de mujeres fuertes, pero cuyas vidas quedaron marcadas por su existencia? En la pequeña aldea masái de Oltepesi, los hombres se reúnen al caer la tarde en círculos de piedra alrededor del fuego. Entre ellos, algunos hablan en voz baja de las hermanas de Umoja, describiendo con mezcla de admiración y envidia cómo esas mujeres viven sin esposos, tomando sus propias decisiones. Para la juventud masái, donde la tradición dicta que un hombre deba realizar la prueba del salto del toro antes de casarse, la existencia de un lugar libre de varones resulta casi inconcebible. Sin embargo, varias jóvenes masái han dejado sus hogares para buscar refugio en Umoja tras sufrir abusos o matrimonios forzados. Sus historias viajan con ellas y regresan en forma de susurros. Si ella pudo marcharse, tal vez yo también. Al sur de esa comunidad masái, en los valles de Samburu, la cultura gira en torno a la ganancia de poder a través del ganado y los títulos de guerrero. Allí, los hombres adquieren prestigio por sus hazañas de caza y su fuerza para defender a la tribu. Las mujeres, en cambio, viven bajo estrictas normas de recato y obediencia. Pero las caravanas de Umoja han llegado también a sus rincones. Las artesanías de las Samburu, ricas en colores y patrones geométricos, se venden en la aldea de las mujeres, generando ingresos que no necesitan intermediarios masculinos. Con ese éxito, varias artesanas han abandonado la costumbre de ofrecer sus piezas solo tras el permiso de sus esposos y han abrazado la independencia económica promovida por Umoja. Incluso en poblaciones Kikuyu, al oeste, donde la agricultura de té y la cría de ganado son la base de la economía local, los hombres se sorprenden al ver que las mujeres de Umoja cultivan huertos, construyen cisternas para recoger agua de lluvia y organizan cooperativas de ahorro y crédito. En su propia aldea, los cultivos de maíz y frijol son responsabilidad de las mujeres, pero las decisiones sobre la venta de la cosecha corresponden al Consejo de Ancianos, compuesto únicamente por hombres. Algunas mujeres Kikuyu han viajado a Umoja para formarse en métodos de gestión comunitaria y regresan dispuestas a cuestionar el monopolio masculino sobre los recursos y las finanzas. Más allá de las tribus, la región también alberga asentamientos de refugiados y de migrantes del sur de Sudán o Somalia, donde la violencia y la pobreza empujaron a millones a cruzar fronteras.
Entre ellos, muchas mujeres huyen de la violencia de género y de la explotación, solo para descubrir que las normas patriarcales también se reproducen en los campos de refugiados. Para estas mujeres, la fama de Umoja como santuario de autonomía y seguridad corre como un rumor sagrado. Allí no hay maridos que te encadenen, ni suegras que decidan tu vida. Así, la odisea para llegar a esa aldea implica todavía cruzar territorios peligrosos, negociar con contrabandistas y sortear patrullas, lo que convierte cada llegada en un acto de valentía tan intenso como trascendental. Dentro de Umoja, la presencia de mujeres de trasfondos diversos enriquece la vida diaria. Conversaciones en suajili dan paso a relatos en arábigo, en lenguas nilo-saharianas o en dialectos bantúes. Las madres enseñan a sus hijas a cantar nanas aprendidas en Sudán. Las jóvenes comparten con orgullo los versos tradicionales Kikuyu y las ancianas Samburu imparten lecciones de supervivencia en el monte. Es una mezcolanza cultural donde el denominador común es la búsqueda de la igualdad y la libertad de decidir sobre el propio cuerpo y destino. La autonomía de las residentes se refleja en cada aspecto de la vida comunitaria. La gestión del agua, recurso cada vez más escaso en el corredor norte de Kenia, ha sido una prioridad. Las mujeres se agruparon en cooperativas para perforar pozos, instalar bombas solares y construir tanques de almacenamiento. Antes, los hombres controlaban el acceso al agua para regar cultivos y saciar el ganado. Ahora, la aldea de Umoja provee agua gratis para toda mujer que lo necesite, eliminando la dependencia y la coacción que a menudo se derivaba de la distribución masculina. Con agua constante, las mujeres han introducido cultivos de hortalizas de alto valor nutritivo, mejorando la dieta de los niños y reduciendo la malnutrición infantil. La salud es otra área donde Umoja ha dejado una huella imborrable. Los servicios médicos en las aldeas cercanas escasean o están dominados por profesionales que atienden primero a los hombres. En Umoja, un pequeño centro de salud administrado por enfermeras y doctoras voluntarias provenientes de universidades kenianas ofrece atención ginecológica, consejería sobre planificación familiar y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Los hombres pueden acudir a vacunarse o por atención general, pero el enfoque principal es la salud de las mujeres y sus hijos. Es un espacio donde acudir no implica ser juzgada, sino ser escuchada y cuidada. La educación infantil funciona bajo un modelo mixto. Las niñas y niños de la aldea reciben clases en una escuela comunitaria donde se enseñan matemáticas, inglés y historia de Kenia, pero también se inculcan valores de igualdad de género, resolución pacífica de conflictos y autoestima. Maestras provenientes de Nairobi o de instituciones de fe colaboran con las líderes de Umoja para diseñar un currículo que celebre la diversidad cultural y la contribución femenina a la sociedad. La alfabetización de las madres, otro logro clave, permite que muchas sepan leer contratos, manejar mercados de artesanía por Internet y entender sus derechos civiles. Sin embargo, la soberanía de Umoja no ha quedado exenta de presiones externas. Organizaciones no gubernamentales, agencias de desarrollo y gobiernos locales han intentado insertar proyectos con agendas politizadas, a veces bajo la apariencia de ayuda. Algunas propusieron cambiar la gobernanza interna, imponiendo cuotas de representación masculina. Otras ofrecieron subvenciones dirigidas solo a cooperativas mixtas. Frente a estas iniciativas, las mujeres de Umoja han aprendido a evaluar cada oferta, aceptando recursos que consolidan su independencia y rechazando todo aquello que implique renunciar a su modelo de autogestión. Esta actitud cautelosa, combinada con una diplomacia astuta, ha convertido a la aldea en un interlocutor respetado y temido por quienes desean imponer normas. No obstante, el mayor desafío de Umoja es su sostenibilidad a largo plazo. Con más mujeres buscando refugio allí cada año, la capacidad de la aldea se ve amenazada. La tierra disponible para cultivos y pastoreo se agota, y las instalaciones sanitarias luchan por absorber la demanda creciente. Para abordar esta crisis, las líderes propusieron un plan de expansión.
adquirir voluntariamente pequeñas parcelas de terreno en tierras comunales cercanas y negociar con los consejos tribales la cesión de derechos de uso. En esas negociaciones, el argumento clave fue demostrar cómo la prosperidad de Umoja beneficia indirectamente a las aldeas cercanas. El comercio de artesanía, el intercambio de servicios médicos y escolares y la generación de empleo temporal durante la construcción de pozos y caminos. Mientras tanto, la fama de Umoja ha atraído la atención de documentales, agencias de turismo alternativo y plataformas de derecho humano. Aunque las mujeres evitan la explotación mediática, han utilizado esas plataformas para contar su versión de la historia, exigiendo que el mundo reconozca no solo su modelo de autogobierno, sino la injusticia que las impulsó a fundarlo. Cada visita está cuidadosamente regulada. Los turistas pueden recorrer ciertas áreas, comprar artesanías, escuchar testimonios, pero deben respetar un código de convivencia que prohíbe cualquier comentario o mirada que cosifique o denigre a las residentes. Esta combinación de apertura y protección ha convertido a Umoja en un faro de inspiración para redes de mujeres en toda África. Hermanas de Tanzania inauguraron un proyecto similar en la región de Kilimanjaro. Líderes ugandesas han viajado para aprender sobre la autogestión del agua en Umoja. Activistas nigerianas han recogido ideas para sus propias luchas contra la mutilación genital femenina. Sin que se repita palabra por palabra el modelo, el mensaje de Umoja circula como un nivel de esperanza. Cuando las mujeres se unen, incluso en las condiciones más adversas, pueden redefinir el poder, el deseo y el territorio. Por más diverso que sea el paisaje keniano, desde las orillas del lago Victoria hasta el desierto de Turkana, Umoja demuestra que la geografía no determina el destino. Mientras otros pueblos siguen atrapados en estructuras de dominación, las mujeres de esta aldea han tejido un tejido social donde cada hilo es un acto de voluntad y de dignidad, y aunque el camino sea largo, su ejemplo ya ha resonado en rincones insospechados, en mercados de Nairobi, en foros internacionales y sobre todo en las vidas de cientos de mujeres que al conocer la historia de Umoja se atreven a soñar con su propia libertad. Así, en medio del país más salvaje de África, donde los grandes mamíferos recorren llanuras infinitas y los guerreros se preparan para ceremonias de paso, existe una aldea donde los hombres no pueden entrar. Un lugar que, lejos de ser un exilio para las mujeres, se ha convertido en un santuario de resistencia, en un laboratorio de igualdad y en un territorio donde la palabra unidad cobra su significado más pleno. Porque en aquel remoto rincón de Kenia, el silencio de los leones y el canto de las mujeres han tejido una nueva forma de vida, salvaje, bella y libre. En las alturas del Himalaya, donde la niebla cubre los caminos como un velo que separa el mundo terrenal de lo divino, hay un monasterio que no figura en ningún mapa. Su entrada está tallada en roca viva y su existencia solo se susurra entre los viajeros más osados. Allí, los monjes no solo rezan, sino que custodian antiguos manuscritos que hablan de un conocimiento prohibido, el arte de la energía sensual como vía para alcanzar la iluminación. En el corazón de este conocimiento está el concepto del Maituna, una práctica tántrica en la que el cuerpo se convierte en templo, el deseo en fuego sagrado y el placer en un idioma que conecta al ser humano con lo absoluto. Pero el Maituna que se enseña aquí no es una experiencia sexual común, es una alquimia espiritual. Cada movimiento, cada respiración, cada contacto está codificado con siglos de tradición que buscan transformar lo carnal en trascendencia. Este monasterio, conocido en clave como Dawa Lanka, fue fundado por una figura enigmática llamada Tashi Dorje, un sabio que viajó desde Cachemira hacia el este, portando una serie de códices dorados. En ellos se hablaba de los 8 umbrales del cuerpo, puntos energéticos que cuando se despiertan a través del toque ritual, activan visiones internas, recuerdos ancestrales y conexiones con planos superiores. A diferencia del celibato estricto de otros templos,
Aquí el erotismo no se reprime, se estudia, se canaliza, se honra. No es un acto impulsivo, sino un rito guiado por silencios, símbolos y cantos guturales. Los iniciados no pueden comenzar su aprendizaje sin antes pasar por la noche de los 1000 votos, una ceremonia en la que juran usar este conocimiento solo para el despertar, jamás para el poder o la manipulación. Aquellos que han cruzado las puertas de Dagua Lanka narran experiencias que rozan lo milagroso. Estados de éxtasis que duran horas, sueños lúcidos donde conversan con sus yoes del futuro y visiones de templos que flotan sobre nubes de oro. Todo esto, dicen, provocado no por sustancias, sino por la comunión entre cuerpos que no se tocan con lujuria, sino con reverencia. Uno de los relatos más intrigantes proviene de un antropólogo francés llamado Lucien Monfleur, que en 1937 fue recibido como observador externo en el monasterio. Lo que presenció lo marcó para siempre. Describió una sala octogonal tallada en jade blanco, con una cúpula abierta al cielo. Allí, las parejas danzaban en cámara lenta al ritmo de tambores suaves, entre columnas cubiertas de símbolos fálicos y serpientes entrelazadas. No había vergüenza ni descontrol, solo un trance colectivo donde lo humano parecía disolverse. Lucien escribió en su diario: no era pornografía, era una oración con piel, un idioma sin palabras donde cada gesto era un salmo. Y comprendí, quizás por primera vez, que el deseo también puede ser una forma de oración. Este testimonio fue confiscado por autoridades británicas al regreso de Monfleur a Calcuta, pero una copia fue escondida entre los muros de una biblioteca tibetana, donde años más tarde sería redescubierta por la historiadora Lamo Yutso, quien dedicó su vida a proteger estos documentos amenazados por la ocupación china. Lamo escribió un ensayo titulado Los cuerpos que rezan, donde afirma que muchas tradiciones tántricas fueron sistemáticamente silenciadas porque otorgaban al individuo un poder que no dependía de ninguna institución religiosa. Pero más allá de las montañas, el eco de estos rituales ha dejado rastros en otras culturas. En las tribus del norte de Laos, por ejemplo, existen danzas de apareamiento donde hombres y mujeres se cubren los ojos con vendas bordadas y se buscan a través del olfato y el tacto. No hay palabras, solo respiración. Se dice que aquellos que logran encontrarse sin ver serán almas unidas durante 7 vidas. Esta tradición, según los ancianos, fue inspirada por monjes del este que un día descendieron de las montañas, envueltos en túnicas granates, hablando de una danza que une cuerpos y destinos. En la isla de Bali aún se practica el Sangyang de Dari, un trance en el que jóvenes vírgenes, guiadas por el ritmo de tambores, son poseídas por deidades y bailan con movimientos que imitan la unión de lo masculino y lo femenino dentro de sí. Se considera una bendición experimentar este trance antes del matrimonio, pues purifica y prepara el alma para el amor verdadero. Algunos estudiosos creen que este rito también tiene raíces tántricas, adaptadas a la cosmovisión hindú balinesa. Todo este entramado de rituales, danzas y códigos ocultos apunta hacia una verdad olvidada, que la energía sexual, lejos de ser algo sucio o mundano, puede ser una fuerza sagrada si se maneja con conciencia. No se trata de libertinaje, sino de libertad. No es hedonismo, sino conexión con lo eterno a través del gozo del instante. En muchos templos modernos, esta sabiduría ha sido reemplazada por dogmas que dividen al cuerpo del alma, al deseo del espíritu. Pero para los guardianes de Dagua Lanka, esa división es una mentira peligrosa. El cuerpo no es el enemigo del alma, reza un mantra de iniciación, es su mapa. Incluso en Occidente, algunas escuelas han empezado a recuperar fragmentos de este saber. En Berlín, una comunidad secreta de practicantes tántricos ofrece sesiones de meditación sensorial, donde extraños se sientan frente a frente durante 1 hora sin hablar, solo respirando juntos, compartiendo la mirada y el silencio. Los testimonios hablan de lágrimas espontáneas, recuerdos desbloqueados y una sensación de haber tocado algo eterno.
En estos espacios no se busca el clímax físico, sino el despertar de algo más sutil, el reconocimiento de la divinidad en el otro. Y esto, dicen los maestros, es el verdadero secreto. No el placer por el placer, sino el placer como puerta, como camino, como iluminación. Pero este conocimiento no está libre de riesgos. Mal utilizado, puede llevar a la obsesión, al ego desmedido o a la manipulación emocional. Por eso los antiguos sabios establecieron reglas estrictas. No enseñar a quien no ha purificado su intención, no practicar sin antes anclar la mente, y nunca usar este arte para controlar o someter. En palabras del maestro Tashi Dorje, solo quien puede amar sin poseer, tocar sin exigir y entregarse sin perderse, está listo para entrar en el templo del fuego sagrado. En la actualidad, algunos descendientes espirituales de Dorje siguen reuniéndose en retiros secretos, en Nepal, Bután e incluso partes de Japón. Allí redescubren el poder de los gestos, las miradas, los mantras susurrados al oído como llaves que abren portales en el alma. Y mientras el mundo corre hacia la tecnología, los algoritmos y la desconexión física, en lo alto de esas montañas sagradas, un pequeño grupo de seres humanos sigue recordando algo que el resto del mundo ha olvidado. Que hay un tipo de conocimiento que no se puede digitalizar. Un saber que solo se transmite piel a piel, aliento a aliento, mirada a mirada. Un código que arde suave, como una vela en medio de la noche, guiando a los buscadores hacia la verdad que no se puede escribir, solo sentir. Y así, el código de los placeres ocultos continúa vibrando en las sombras, esperando ser descubierto por aquellos que se atrevan a mirar más allá de la carne y ver el espíritu que danza detrás. En las áridas tierras del norte de Kenia, donde el polvo rojo cubre la piel como una segunda capa y el sol azota sin piedad, la resistencia femenina no solo ha sido un grito silencioso, sino un movimiento profundamente enraizado en las tradiciones que alguna vez las oprimieron. Este capítulo nos lleva más allá de la conocida aldea de Umoja, adentrándonos en el surgimiento de nuevas comunidades, proyectos y formas de expresión lideradas por mujeres kenianas que, lejos de resignarse, han construido alternativas tan audaces como simbólicas. Una de las transformaciones más notables ha ocurrido en el condado de Marsabit, una región tradicionalmente marcada por el pastoreo nómada y dominada por estructuras patriarcales. Allí, un grupo de mujeres de la etnia Rendille ha creado una red llamada Namayana, la palabra de la mujer en su lengua local, un consejo intercomunitario donde se discuten derechos reproductivos, acceso a la educación y mediación en conflictos tribales. Su estructura está inspirada en los antiguos consejos de ancianos, pero adaptada a una visión femenina del liderazgo, horizontal, participativa y espiritual. Este tipo de organización ha cobrado fuerza especialmente en contextos donde la violencia doméstica y la mutilación genital femenina aún persisten, no solo como prácticas, sino como herencias culturales difíciles de erradicar. En respuesta, Namayana ha iniciado ceremonias alternativas para marcar el paso de la niñez a la adultez sin recurrir a la violencia física. En ellas, las jóvenes aprenden sobre autoestima, salud menstrual, autonomía corporal y liderazgo femenino, en círculos de palabra y canto que evocan tanto lo ancestral como lo revolucionario. Pero la resistencia no se expresa únicamente en formas organizativas, también florece en el arte. En Nairobi, la capital del país, ha emergido una ola de mujeres artistas que usan el cuerpo y la performance como protesta. Una de las figuras más destacadas es Acheng Owino, una bailarina contemporánea que ha creado una coreografía llamada Ngoma ya Mwili, la danza del cuerpo, en la que denuncia los abusos del sistema patriarcal a través de movimientos inspirados en las danzas rituales Luo. Su espectáculo ha recorrido universidades y plazas públicas, convirtiéndose en una especie de rito moderno de empoderamiento colectivo. Del mismo modo, poetas como Wanjeri Gakuru están llevando el Swahili y dialectos locales al mundo del spoken word, con versos que mezclan mitología africana,
experiencias de abuso y sueños de emancipación. Uno de sus poemas más conocidos, Begu Yamoto, Semilla de Fuego, fue inspirado en una visita a Umoja y ha sido traducido a más de 10 idiomas. A nivel político, el movimiento de mujeres también ha comenzado a tomar fuerza. En las elecciones de 2022, Kenia logró el número más alto de mujeres electas en su historia, con figuras como Linet Chepkorir Toto, de tan solo 24 años, convirtiéndose en un símbolo para miles de jóvenes que ven en ella la posibilidad de un país diferente. Aunque el camino es largo y las resistencias culturales profundas, estas conquistas marcan un cambio de paradigma. La mujer ya no es solo madre o esposa, también es líder, voz, creadora de futuro. Finalmente, no se puede ignorar el papel de la tecnología en esta transformación. Gracias a la expansión de los teléfonos móviles y las redes sociales, las mujeres de zonas rurales están empezando a conectarse entre sí, compartiendo testimonios, organizando protestas digitales y difundiendo campañas contra el matrimonio infantil y la violencia de género. Plataformas como MamaNet han permitido la creación de redes de apoyo que cruzan fronteras étnicas, geográficas y generacionales, demostrando que incluso en las regiones más remotas, la revolución femenina de Kenia ya no tiene marcha atrás. En cada canto, cada danza, cada palabra susurrada entre mujeres, se esconde una chispa de libertad. Y cuando suficientes chispas se reúnen, no hay estructura que no arda. Kenia está encendiendo una de esas hogueras, y el mundo empieza, lentamente, a prestarle atención.